Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la asignatura de odontopediatría. En este caso vamos a llevar el tema desarrollo de la dentición. Este tema lo vamos a dividir en dos partes. Una, que es para esta clase, en relación a una vida intrauterina. Y otra segunda parte para la siguiente clase con relación al desarrollo de la dentición en una vida extrauterina. Al hablar del desarrollo de la dentición, automáticamente estaríamos mencionando a una dama en plena gestación, es decir, que está atravesando la etapa de la gestación. ¿Y de dónde inicia la etapa de la gestación? Desde el momento de la concepción hasta el parto. Y si hablamos de un ser humano, estamos hablando desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. Sabemos que hay diferentes tipos de clasificación en relación a esta etapa que es la gestación, tanto embriológico, clínico, de diferentes maneras. Pero nosotros vamos a hablar una pequeña clasificación que existe, pero a nivel embriológico, pero no vamos a profundizar, solo vamos a mencionar puntos relevantes. El periodo de gestación atraviesa tres periodos: un periodo del óvulo, periodo del embrión y periodo fetal. El periodo del óvulo inicia desde el momento de la concepción hasta las 2 semanas aproximadamente o 14 días, donde inicia en el momento de la fertilización y termina en la implantación. El segundo periodo, que es el periodo del embrión, inicia desde las 2 semanas hasta las 8 semanas de vida intrauterina. ¿Qué sucede en esta etapa o periodo o segundo periodo? Sucede la diferenciación celular, que es muy importante, ya que van a dar lugar a diferentes órganos, en este caso el corazón y las piezas dentarias. En este periodo, al hablar de piezas dentarias, estamos hablando de piezas primarias. Si hablamos de corazón, recordemos que este órgano empieza a dar vida a este ser humano a partir de la 4 semana de vida intrauterina, es decir, al mes. Si el corazoncito empieza a latir, da a entender que este nuevo ser tiene vida. Un tercer periodo, que es el periodo fetal, a partir de la 8ª semana hasta el nacimiento. En esta etapa ya entra en un proceso de maduración de los órganos y la presencia e inicio de formación de las piezas permanentes. Solo son tres periodos importantes que estoy remarcando, etapas que van en relación a nuestro tema, que son personalmente para mí relevantes. También recordemos que la etapa de gestación de alguna manera lo clasificamos de manera trimestral. Primer trimestre, desde el momento de la concepción hasta las 12 semanas. Segundo trimestre, desde las 13 a 28 semanas. Y un tercer trimestre, que es de las 29 a 40 semanas. Este es el rango de semanas. Estaríamos hablando de 9 meses. Primeros 3 meses, segundos 3 meses y tercer 3 meses. A veces el paciente, cuando asiste a consulta, directamente nos menciona: estoy atravesando, en el momento de llenado de la historia clínica nos decía, estoy en la segunda etapa de gestación. No te van a decir, sino estoy en el segundo trimestre o por ahí meses. Estoy en el cuarto mes. Está en el segundo trimestre. Yo tengo que relacionar esto. ¿Por qué? Porque si hablo de trimestres con etapas de gestación, estoy hablando automáticamente también del desarrollo de las piezas dentarias. En este caso, al hablar de desarrollo de las piezas dentarias, vamos a hablar como un inicio del primer trimestre. Este primer trimestre tiene dar a conocer todo el inicio de diferentes órganos, tanto el corazón, otros órganos y en este caso nuestras piezas dentarias. Recordemos que las piezas dentarias se generan o se forman en dos grupos, uno que son primarios y otro que son los permanentes.
Estos primarios tienen una etapa o un mes o una fecha indicada y los permanentes de la misma manera, pero ambos atraviesan la etapa denominada odontogénesis en diferentes meses, en diferentes semanas, pero sí atraviesan las mismas etapas, tanto primarios como permanentes. Al hablar de un desarrollo dentario de estos tejidos, estaríamos hablando como inicio aproximadamente en la sexta semana de vida intrauterina. Pero para recordar este inicio de formación de dientecitos, es importante recalcar esto. Aquí vemos una imagen de un proceso de desarrollo de este nuevo ser. A los 23 días aproximadamente, este nuevo ser está atravesando una etapa denominada bilaminar. ¿Por qué bilaminar? Porque está conformada por dos tejidos embrionarios, una ectodérmica y otra mesodérmica. Esta etapa bilaminar está representada por dos porciones, una porción cefálica y una porción caudal. En la parte media de esta etapa bilaminar se encuentra el tubo neural, y si hacemos un cortecito para estudiar, lo vemos de esta manera. Aquí está el tubo neural y en la parte superior o en el extremo superior se encuentran dos crestas. Estas dos crestas son formadoras de células totipotenciales muy importantes, porque las células que se forman en esta cresta neural migran a diferentes áreas de este nuevo ser para formar órganos en relación a su ubicación. En este caso, si quiero que migre células de la cresta neural a la cavidad bucal, voy a hacer que estas células estimulen la formación de mis órganos que estoy estudiando, en este caso las piezas dentarias. Entonces, estas células de la cresta neural son muy importantes para la formación y estimulación de estos tejidos que son importantes. Si estoy hablando de tejidos importantes, tomemos en cuenta que estos tejidos van a atravesar diferente tipo de etapas. Y al hablar de diferentes tipos de etapas, específicamente me estoy refiriendo a una odontogénesis. ¿Y qué es la odontogénesis? No es nada más que un proceso embriológico que dará lugar a la formación del germen dentario, tanto temporario o primario y permanente. ¿Qué tejidos intervienen? Habíamos dicho dos tejidos embrionarios, el ectodermo y el mesodermo. Si hablamos de odontogénesis a nivel histológico, vamos a hablar demasiado, porque es muy profundo este tema. Pero yo sé que este tema ya se ha llevado en los años anteriores y solamente lo vamos a mencionar de manera superficial, pero rescatando lo más relevante y en el cual nosotros vamos a aplicar a la clínica. A nivel histológico, esta odontogénesis lo dividen en 5 periodos: periodo de iniciación, proliferación, histodiferenciación, morfodiferenciación y periodo de aposición. Y estos periodos, para un mejor entendimiento, también se clasifican en etapas. Etapa de la yema, del casquete, campana inicial y campana tardía. ¿Por qué denominan o por qué se denominan de esta manera? Porque el orden de las células en el desarrollo de la odontogénesis toman estas formas de yema, casquete, campana inicial y campana tardía. Vamos a desglosar cada uno de los periodos o etapas para poder entender de manera correlativa y sistemática la formación de este órgano dentario, sin desplazar la etapa de gestación o la etapa que está atravesando esta futura mamá. Periodo de iniciación, también denominado etapa de la yema. ¿En qué momento inicia? En la sexta semana de vida intrauterina. Quiere decir que la mamá está atravesando el primer trimestre de gestación. ¿Qué sucede ahí? Solo recordemos que había células de la cresta neural que migraban a la cavidad bucal, tanto al arco superior como al arco
inferior. Y para un mejor entendimiento, vamos a hacer un pequeño cortecito acá y lo vamos a representar de esta manera, de manera esquemática. Aquí vemos una porción externa y una porción interna. Esta porción externa va a representar toda la superficie externa en relación a la cavidad bucal, a la cual le denominamos epitelio ectodérmico. Y otra superficie o por debajo de este epitelio ectodérmico va a estar otro tejido denominado mesénquima. Estos dos tejidos son importantes porque estas células que migraban de la cresta neural a la cavidad bucal se van a ir a instalar al mesénquima, es decir, a esta área. Este es el ectodermo y este es el mesénquima. Aquí, por debajo del ectodermo, se instalan estas células totipotenciales y cuando ya se dan cuenta que cumple la sexta semana de vida intrauterina, automáticamente empiezan a molestar al ectodermo. Y estas con la intención de estimular a que el ectodermo se invagine, introduzca ya un engrosamiento de células y por lo tanto va a haber esa invaginación y por el cual va a dar el resultado de la etapa inicial de la formación de la pieza dentaria, donde la denominamos etapa de la hiena, a la sexta semana de vida intrauterina. Ya ha pasado semanitas más y entonces estamos atravesando la 10ª semana de vida intrauterina, periodo de proliferación, etapa de casquete. Hubo esa invaginación, recordemos que esa yemita también tiene que crecer y esa yemita va a crecer de manera transversal y horizontal. Son 20 yemitas, 10 superiores y 10 inferiores. Esas yemitas están en plena revolución porque están cumpliendo ciertos tipos de protocolos para llegar a formar una pieza dentaria. En esta 10ª semana, aproximadamente 2 meses y medio, vuelvo a recalcar, hay un crecimiento horizontal donde se va a formar 3 porciones importantes. Esta yemita, que es de origen ectodérmico, va a tener una porción externa y una porción interna. Y por debajo o en la base de esta yemita, que ya no es yemita, que tiene forma de casquete, se va a encontrar una confluencia de células hiperactivas, a la cual le voy a denominar papila dental. Y el epitelio dental externo, que es esta que estoy señalando, y el epitelio dental interno que forma el casquete, se va a denominar órgano dental u órgano del esmalte. Y las células que van a rodear a este órgano del esmalte y a esta papila dental se va a denominar saco dental. 3 componentes importantes que se forman en la etapa de casquete. Para entender mejor, tenemos esta imagen. Aquí está, miren, en forma de casquete ya, esa yemita, que estamos ahora en la etapa de casquete o etapa de proliferación, donde mencionamos que este casquete tiene una superficie externa, a la cual le vamos a denominar epitelio externo. Y en la base de este casquete se va a denominar epitelio interno. Estos epitelios tienen o son células en formas cúbicas. Entre el epitelio externo e interno se encuentra el retículo estrellado. Estos 3 componentes histológicos van a dar a conocer el órgano dental y este órgano dental va a llegar a formar el esmalte. Por debajo o en la base de ese casquito se encuentra la papila dentaria, que es una confluencia de células donde se han instalado las células totipotenciales originadas de la cresta neural. Solo les recuerdo. Esta papila dental va a dar origen a la dentina y pulpa dentaria. Y el órgano dental y el saco dental está rodeado por otro tejido más denso, donde también existe actividad celular y en el cual va a dar origen al saco dental. Y el saco dental va a ser responsable de la formación del cemento y el ligamento periodontal. Miren qué importante esta segunda etapa o el periodo de proliferación.
muy importante. ¿Por qué? Porque ya que se forma el órgano dental, papila dental y saco dental, si sucede algo en el desarrollo fisiológico de este bebé por situaciones de fuerza mayor de la mamá que no se ha cuidado, que se ha resfriado o por diferentes circunstancias que sucedan, puede llegarse a frustrar este proceso fisiológico. Por lo tanto, menciona Bob Catalá que un fallo en este periodo puede provocar un número inferior de piezas dentarias o todo lo contrario, un excesivo crecimiento celular, por ejemplo, odontomas o dientes supernumerarios. Cada etapa tiene un procedimiento y si se altera este procedimiento pueden darnos resultados patológicos, que no lo vamos a ver en una vida intrauterina, sino lo vamos a observar cuando el paciente asista a la clínica. Pasaron ya las 10º semanas, seguimos avanzando con el proceso de gestación, la mamá ingresa al segundo trimestre. En este segundo trimestre, aproximadamente a las 14 semanas de vida intrauterina, un aproximado de 2 meses y medio de gestación, atraviesa a nivel dentario esta pieza en desarrollo el periodo de histodiferenciación o también denominado etapa de campana inicial. En esta etapa, las células del germen dentario, aquí hemos dicho el epitelio dental externo, que estoy señalando, el epitelio dental interno, empiezan a especializarse, muy importante. Y algo más, un detalle importante, que en este segundo mes y medio aproximadamente, en la parte distal de este órgano dental existe una proliferación, es decir, se va a extender un cordoncito que va a dar lugar al brote de la pieza permanente. Recordemos que estamos hablando del desarrollo de con los meses que hemos mencionado, de los temporarios, es decir, de los primarios. Pero a los 2 meses y medio de gestación que está atravesando la mamá, este nuevo ser humano va a empezar con su dientecito a hacer una prolongación hacia distal, donde va a formar la pieza permanente. Una temporaria tiene que tener un sucesor que va a ser una permanente. Pero recordemos que estos permanentes contemporáneos solamente son premolares. Todavía no estamos hablando de un primer molar. Importante este detalle. Periodo de morfodiferenciación. Ya estamos en la etapa de campana avanzada. Pasaron los meses y resulta que la mamá sigue en el segundo trimestre y está aproximadamente a los 4 meses y medio o 4 meses, entre 4 meses a 4 meses y medio de gestación. ¿Qué pasa aquí? Las células de nuestro germen dentario empiezan a organizarse y van a ir dando la forma y el tamaño de la pieza dentaria. En este caso, a nivel coronal. Todo lo que estamos describiendo con las diferentes etapas, estamos hablando de un desarrollo coronario, no radicular, porque la parte radicular en un porcentaje de un 99.9% se desarrolla en una vida extrauterina, no intrauterina. En una vida intrauterina solo se llega a formar la corona de la pieza dental a nivel histológico, tejidos blandos. ¿Qué había pasado en las 18 semanas? Estamos 4 meses y medio de gestación. Resulta que se organizan las células del epitelio dental externo y interno, sobre todo el interno, para darle forma y tamaño a la corona. Si ustedes ven esta imagen, pareciera que tiene un vértice y aquí una superficie vestibular y una superficie lingual o palatina, por lo tanto pareciera que es una pieza anterior, ¿verdad? Y a nivel del epitelio dental externo e interno va a generarse como una especie de vértice que va a dar lugar al asa cervical. Y este asa cervical es un estimulador de la formación de la membrana reticular de Herwin, que es esta membrana reticular de Herwin, que a través de esta membrana se va a formar la raíz dentaria.
En este periodo, que es la etapa de campana avanzada, habíamos dicho que la pieza va a dar su forma y su tamaño, pero también a nivel celular vamos a empezar el proceso de diferenciación, es decir, vamos a ir identificando a qué tejidos voy a corresponder, o bien esmalte o bien dentina, aunque esto ya estaba marcado, pero va a ir cambiando su forma las células que van a ir conformando o que iban conformando este órgano dental. Si vemos en esta imagen, vamos a remarcar este vértice y lo vamos a magnificar. ¿Qué es lo que se ve en esta área? Recordemos que esta parte externa era el epitelio dental externo, esta parte como base era el epitelio dental interno, por fuera el epitelio dental externo. Y la fusión de los dos epitelios iba a generarse un vértice. Y aquí está el asa cervical. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? A nivel oclusal, a nivel incisal, este vértice lo vamos, o esta cúspide lo vamos a analizar. Veámoslo en este lado. Recordemos que esta apilación de células son el epitelio dental interno, que van a dar lugar a los preameloblastos. Los preameloblastos a los ameloblastos. Los ameloblastos al preesmalte y el preesmalte al esmalte. Células secretoras, que vienen a ser los ameloblastos, al futuro esmalte. Por debajo del epitelio dental interno se va a encontrar, habíamos dicho, la papila. Esta papila, como va a haber revolución celular, movimiento celular, va a empezar a apilar células por debajo del epitelio dental interno. Estas células, como ustedes las ven acá, apiladitas por debajo del epitelio dental interno. Estas células son de origen mesenquimático, por lo cual se van a diferenciar en preodontoblastos, odontoblastos, y estas van a secretar predentina y dentina. Aquí ya vemos la conformación de lo que viene a ser el esmalte y la dentina. Es bien importante, pero para dar origen a esto tiene que haber un origen de tejido blando, en este caso el epitelio dental interno, y por debajo la apilación de células mesenquimáticas que van a dar origen a la dentina. Y más hacia el centro, también tenemos todavía la papila dental. Esta papila dental, que era causante para la formación de la dentina casi cerca del ápice, del vértice o de la superficie oclusal, un poco más hacia el centro también existe mucho movimiento celular, donde también va a haber irrigación, donde tiene que ser nutrido para la formación de ¿qué? De la pulpa dentaria. Aquí ya vemos una pieza donde ya está tomando su forma. Y el epitelio dental externo que está aquí, que habíamos dicho que en un inicio eran células cúbicas, se van a ir separando una tras otra, dando espacio a nutrientes para poder favorecer el desarrollo y la secreción de lo que viene a ser los ameloblastos para el futuro esmalte. Importante este detalle. Y entre lo que es, vuelvo a recalcar, el epitelio dental externo y el epitelio dental interno, cerca de lo que va a ser el cuello de la corona, porque ya se ha formado o se está formando la forma y el tamaño de la corona, se encuentra el asa cervical. Este asa cervical va a ser estimuladora de la membrana reticular de Hertz. Y esta membrana reticular de Hertz es la estimuladora para la formación de la raíz dental. Y a la vez, en esta etapa de la campana avanzada, la lámina dental, que en un inicio ha sido creada o ha sido formada por la invaginación, va a ir desapareciendo de a poquito. ¿Por qué? Porque la pieza dentaria ya está tomando su forma y tamaño. Algo relevante de todo esto que estoy mencionando es lo que ahora les digo. Este paciente que está en una vida intrauterina, que lo considero paciente, y la mamá está atravesando los 4 meses de gestación a 4 meses y medio aproximadamente, va a surgir algo importante. En la superficie distal de los arcos dentarios, tanto del superior como el inferior hacia distal,
va a empezar a generarse una nueva prolongación, que quiere decir una nueva invaginación, que va a dar lugar a la formación del primer molar permanente. ¿En qué mes se forma el primer molar permanente o inicia su formación a nivel histológico o en la etapa de odontogénesis? A los 4 meses a 4 meses y medio, aproximadamente. La señora mamá nos va a decir, estoy atravesando el segundo trimestre de gestación. Ah, ya, ¿cuántos meses? Haces tus cálculos, te dicen 4 o 5 meses. Uy, ya, primer molar permanente está iniciando su formación. Señora mamá, así como se estaba cuidando, una buena alimentación, un buen cuidado, zapatito planito y todas las, usted también tiene que continuar porque ya no solo los temporarios se están formando, sino ya estamos con la etapa del primer molar permanente que es pieza pilar. Recordemos ese detalle. ¿Y qué es del segundo molar permanente y del tercer molar? Que tanto como el primer molar no tienen una pieza sucesora, sino estas erupcionan sin tener una pieza temporaria que le adelante. Eso quiere decir que el segundo molar y el tercer molar empieza su formación después del nacimiento. Algo bien importante, vuelvo a recalcar. El primer molar permanente inicia su desarrollo en una vida intrauterina, aproximadamente entre el cuarto a cuarto y medio mes. Y el segundo molar y tercer molar permanente después del nacimiento. Si es una pieza donde se ha determinado su forma y tamaño, tengo que cuidarla porque son células totalmente sensibles y están en pleno desarrollo. Si sucedería algo que frustrara este proceso de desarrollo en esta etapa, automáticamente estaríamos hablando de una anomalía, que quiere decir una alteración de forma y tamaño. Eso me da respuestas que cuando mi paciente venga con una pieza dentaria con una alteración de forma y tamaño de un temporario, que quiere decir menor de 6 años, ya daría respuestas. Esto ha sucedido en el cuarto mes de vida intrauterina. Algo pasó y en la historia clínica, con todo lo que vas a consultar a la mamá, probablemente encuentres la respuesta. Pero si es una pieza permanente, quiere decir que a los 4 meses y medio está iniciando su formación, o 3 y medio si es, en este caso tiene su sucesor, puedo dar un intervalo que al sexto y séptimo mes de vida intrauterina o etapa de gestación, quiere decir que algo pasó con la mamá que ha frustrado el proceso de desarrollo de las permanentes y me da el resultado a nivel clínico. ¿Y cómo lo veo a nivel clínico? A partir de los 7 años hacia adelante. Estoy relacionando odontogénesis con los diferentes periodos o etapas y cronología de la erupción. Y voy dando respuestas a diferentes dudas. Obviamente que este tema de anomalías lo van a ir profundizando en el siguiente tema, que es anomalías dentarias. Pero para poder entender anomalías dentarias, sí o sí tengo que tener conocimiento de la odontogénesis y todas sus etapas. Listo. Terminamos la etapa de campana avanzada. Estamos en el periodo de aposición. En este periodo de aposición quiere decir que ya terminó la formación de la forma y el tamaño de la corona de la pieza dentaria. A esto quiere decir que el crecimiento tanto de el futuro esmalte y futura dentina va a ser de tipo aposicional. ¿Qué quiere decir? El esmalte en dirección apical el esmalte en dirección hacia incisal u oclusal y la dentina en dirección apical. Este tipo de crecimiento aposicional. Mencionan también que si no se forma o no se inicia la formación de la dentina, el esmalte no se llega a formar. ¿Por qué? Porque necesita un cimiento. Ese cimiento va a ser la dentina. Es decir, que a nivel histológico ya la pieza dentaria tiene su forma a nivel histológico, es decir, tejido blando, pero todavía no está en el proceso de calcificación. Ha completado su patrón, se ha formado la unión amelodentinaria entre esmalte y dentina
y entre lo que es el esmalte o los ameloblastos y los odontoblastos se van a empezar a presentar diferentes áreas que se denominan células formadoras que llegan a depositar la matriz del esmalte. ¿Qué quiere decir? Tanto en esmalte como dentina, que son sitios específicos de matriz donde van a empezar el desarrollo o centros de crecimiento. Estos centros de crecimiento van a dar lugar a lo que viene a ser la calcificación de la pieza dentaria. Etapa de aposición, se ha determinado la forma y el tamaño, se ha finalizado eso, ya está el moldecito de tejido blando de la pieza dentaria y tengo que entrar a una etapa que es la calcificación. ¿Y qué es la calcificación? No es nada más que la precipitación de sales minerales, especialmente o principalmente el calcio y el fósforo, sobre esa matriz que hemos mencionado previamente desarrollada. Ya está la matriz, ya están los centros de crecimiento y empieza el proceso de calcificación. ¿Y de dónde a dónde se inicia el proceso de calcificación? Siempre a nivel de lo que es oclusal, incisal, a dirección apical. Importante. Pero el proceso de calcificación también tiene etapas. No es en cualquier momento, tanto en piezas temporarias como en permanentes. En las piezas temporarias, la calcificación o su proceso de calcificación inicia desde las 14 a 18 semanas de gestación aproximadamente de vida intrautérina. Cada pieza dentaria entra en su proceso de calcificación. Y esta mamá debería de estar de manera fisiológica estable, sin ningún tipo de percances patológicos, porque sabemos que las células son totalmente sensibles, no solo de las piezas, sino de diferentes estructuras y órganos que se están formando o madurando. Y si hay un algo que interrumpa este proceso de calcificación, si fueran temporarios, alterarían la calcificación y forma de la pieza. ¿Y dónde lo vamos a notar? Cuando el paciente asista a consulta. Y nos menciona que la mamá comúnmente dice, ha erupcionado, ha crecido la pieza y de pronto como cascarita se ha ido desprendiendo. Y ahora solo es amarillito, es que el esmalte se ha desprendido porque algo ha pasado en este proceso de calcificación, que son etapas muy importantes. 14 a 18 semanas de vida intrauterina. ¿Y quiénes inician ese proceso de calcificación? Los incisivos, tanto inferiores como superiores, aproximadamente a las 14 semanas. Posterior a esto vienen los primeros molares temporales, a las 15 semanas. Después de los primeros molares, recién los laterales, a las 16 semanas. Y posterior a los laterales, me vienen los caninos. ¿Y cómo cerramos el circuito de proceso de calcificación? Iniciando los segundos molares temporales. Este es el circuito de calcificación. Inician en una vida intrauterina. Erupcionan a los 6 meses de vida extrauterina. Después de erupcionar y el entrar en contacto o a entrar en contacto con su antagonista, tengo que esperar de 1 año y medio a 2 años para poder hacer el desarrollo terminal y cierre apical de su raíz. Importante estos detalles. Relaciono odontogénesis, inicios de procesos de calcificación con cronología de la erupción y realmente voy a encontrar respuestas a cualquier patología que presente mi paciente cuando asista a consulta. De la misma manera, las piezas permanentes, su etapa de calcificación inician a la o en el momento del nacimiento. Si vemos esta tablita que es tan didáctica, nos hace entender por colorcitos el o el momento del proceso de calcificación. Veo aquí de color rosadito la primera pieza que está entrando en calcificación o en el proceso de calcificación, que es el primer molar permanente. Miren sus cúspides. El vértice de sus cúspides inician su proceso de calcificación después del nacimiento o en el trance del nacimiento, pero no más antes, no en una vida intrauterina. Las piezas permanentes inician su proceso de calcificación en una vida extrauterina.
Ojo con eso. Y de ahí, de a poquito van a ir entrando a su proceso de calcificación hasta el cierre apical. ¿Y cuál es la última pieza que cierra su ápice? Aproximadamente son los caninos y los segundos molares permanentes. Si hablamos de oclusión, dicen que las primeras piezas que cierran o las penúltimas piezas que cierran su ápice son los segundos molares y las últimas que cierran son los caninos. Entonces, tomemos en cuenta eso. Ni bien la pieza permanente erupciona a partir de los 6 años, tengo que esperar de todas las piezas permanentes que después de entrar en contacto con su antagonista, tengo que esperar aproximadamente de 2 meses, o perdón, de 2 años a 3 años aproximadamente para que termine de desarrollar y termine de sellar su ápice. Una cosa es temporarios, una cosa son permanentes y tengo que diferenciarlos. Y esto me va a ayudar a determinar diferentes tratamientos que se me presentan con relación a la asistencia de mi paciente. Si estamos hablando de etapas del proceso de cierre apical o desarrollo dentario, recordemos que el único instrumento para poder analizar esto en dentición permanente es un examen radiográfico. Esto es una ortopantografía, es decir, una panorámica. Y a través de una técnica que es las nolas. ¿Y qué es las nolas? No es nada más que una técnica para hacer estudios de calcificación del desarrollo dental que se valora a través de un examen radiográfico. Y estas nolas las clasificamos en 11 estadios. Empezamos del estadio 0, nola 0 y terminamos hasta la nola 10. ¿Y cuál es la 0? Ausencia de la cripta, no se determina nada, no se interpreta nada a nivel radiográfico. Estadio nola 1, la presencia de la cripta, donde voy a encontrar, aunque levemente, puede que esto no sea interpretado a través de una radiografía, pero sí podríamos analizarlo con la cronología de la erupción. Estadio nola 2, donde va a haber inicio de la calcificación de los bordes incisales o cúspides. Estadio nola 3, calcificación de 1/3 coronal. Estadio nola 4, calcificación de 2/3 coronarios. Y estadio nola 5, una corona casi completa. Hay otros autores que mencionan que la nola 5 es la corona completa de calcificación, pero Bocatala solo nos menciona casi completa. Es bueno revisar esto para ver a cuál clasificación o en este caso qué interpretación con respecto a la nola 5 para inclinarse. Yo me quedo con corona casi completa. El estadio nola 6 es una corona completa e inicio de la formación radicular. Estadio nola 7, inicio del tercio radicular. Eso quiere decir que esta pieza ya tiene movilidad intraósea. Estamos hablando de un permanente porque en estos casos una panorámica en permanentes, no hay más, en temporario es muy complicado. Tomo esto y quiere decir que la pieza ya está preparándose para un proceso de erupción. Estadio nola 8, 2/3 de la raíz, que quiere decir que esta pieza ya está en proceso de erupción, quiere decir que está en una erupción activa. Estadio nola 9, apicoformación, que está queriendo ya cerrar su ápice, que ya tiene los 3/3, y estadio nola 10, ápices cerrados. Este examen radiográfico, estadios nolas, está más manejado en dentición permanente, porque en temporaria tiende a ser algo complicado. Pues si se puede hacer, excelente, pero es muy complicado por la edad del paciente. Pero más lo aplicamos para predecir la posición, cantidad o estado en que se encuentra con relación a su crecimiento de las piezas dentarias en un paciente con dentición mixta, que tienden a ser favorables. Y es temporaria, voy a tener que analizarlo con relación a las etapas que está atravesando esta pieza dentaria. Importante este examen para determinar las etapas del desarrollo. Recordemos, las temporarias, ni bien erupcionan, entran en contacto, esperamos de 2 años a 3 años, o de 1 año y medio a 2 años para su cierre apical, muy poquito tiempo. Mientras que en las permanentes de 2 años a 3 años. Algunos autores se encierran con 3 años y más no, pero algunos otros autores dan un intermedio de 2 años a 3 años para su cierre apical.
Importante. ¿Y cómo determino esto? A través de esta técnica que son las nolas, a través de un examen saliográfico que viene a ser la panorámica. ¿Dónde manejamos más las panorámicas? En pacientes con dentición mixta. Por prevención, por una intuición o tratamiento ortodóntico, podemos manejar pacientes menores de 6 años con diferentes características, donde yo quiero ver qué es lo que está pasando a nivel intraóseo y con su desarrollo de piezas dentarias de manera preventiva. O también puede ser terapéutica, no hay problema. Y listo. Nuestro ser humano que lo hemos estudiado a nivel de su odontogénesis y la mamá en la etapa de gestación, primer trimestre, segundo trimestre, con relación al desarrollo de los temporarios y permanentes, ya nace. Es decir, nuestro paciente está iniciando una vida extrauterina y donde nosotros vamos a estudiar su desarrollo de la dentición. En este caso, erupción de temporarios, mixta y presencia total de permanentes. Este tema es muy interesante. Hasta aquí quedamos y vamos a continuar la siguiente clase. Muchísimas gracias por su atención.